Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase del módulo 5 referente a diagramación editorial. Y en esta clase voy a darte las nociones básicas del diseño editorial, por supuesto, y los aspectos esenciales que más debes conocer acerca de esta, digamos, rama del diseño. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava, así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que preguntarnos en esta clase es qué es el diseño editorial y ciertamente cuando hablamos de diseño editorial tenemos que hablar necesariamente de una publicación. Lashmi Bhaskaran en su libro ¿Qué es el diseño editorial? Habla de que una publicación es ciertamente la acción de publicar y hablamos entonces de una comunicación de información dirigida a un público y estamos hablando de un escrito impreso como libro, una revista o un periódico. Básicamente, cuando hablamos de diseño editorial, tenemos que referirnos a este campo que por supuesto no hemos abordado dentro de este diplomado, pero que es sumamente importante para el desarrollo del diseñador gráfico como tal. Por supuesto, tenemos que hablar de dos grandes campos del diseño editorial, que estaríamos hablando de la publicación impresa y la publicación digital. Indistintamente de que eh, el diseño necesite imprimirse porque va a tener una salida en físico o sencillamente va a tener una publicación digital, lo que sí debes de tomar en cuenta como estudiante de diseño y por supuesto como diseñador es que el diseño tiene que ser de calidad. Eso es vital e importante para el desarrollo o para tu, digamos, para tu ejercicio profesional como diseñador o como estudiante de diseño. Eso es importantísimo. Indistintamente, vuelvo y repito, de que la salida sea en físico o en digital, pues necesariamente ambos deben de ser de calidad. Fíjate, si nosotros nos encontramos con una situación como esta, en donde si vamos por la calle y transitamos, pues necesariamente los puestos de venta de diseño editorial, tanto de revistas, periódicos, folletos, todo ese mercado que compite uno con otro, ellos de alguna manera, los dueños de revistas, los dueños de periódicos, necesitan venderse, necesitan destacarse en un mundo que está visualmente aparentemente contaminado. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta para una situación como esta o para un diseño que vaya en el orden del diseño editorial? Bueno, que hay elementos que necesariamente tienen que destacar, como la tipografía, el color, la imagen y muchos otros elementos. Y estos los vamos a abordar y los vamos a explicar a lo largo de este módulo 5. Lasmi Bhaskaran también habla dentro de lo que es el diseño editorial de 6 aspectos que son fundamentales dentro de esta rama del diseño. Lo primero, él habla acerca del formato, la tipografía, la retícula, el color y la cubierta o la portada. Y bueno, por supuesto también el uso de las imágenes. Esos son los 6 aspectos en los cuales Bhaskaran hace muchísima énfasis en cuanto a la importancia del diseño editorial. La combinación de estos elementos es lo que permite que el diseñador fusione el contenido sin costuras, aportándole al mismo tiempo una identidad única. Importante que cuando nosotros nos enfrentemos a estos 6 elementos que son básicos y elementales del diseño editorial, el diseñador tiene que tener la habilidad necesaria para fusionar estos 6 elementos de una manera tal que estos 6 elementos se vean como una unidad integrada dentro de esa publicación, ¿verdad? Por eso es que dice acá al final, aportándole al mismo tiempo una identidad única. Cuando se refiere a esa identidad única, se refiere a la unidad que se crea al momento de, digamos, al culminar el diseño, ¿verdad? Que toda la revista o todo el libro o todo el periódico se vea como una unidad y que al mismo tiempo esa unidad conforme una identidad que el público, el lector, pueda reconocer como
algo único ese elemento, bien sea esa imagen gráfica de ese periódico o bien sea esa imagen gráfica de esa revista o de ese libro. Vamos a desglosar básicamente cada uno de estos elementos. Lo primero que tenemos que hablar es ciertamente acerca del formato, que bien sea, puede ser impreso o digital. Si nosotros nos encontramos en InDesign, fíjate que si nos vamos a la sección de imprimir y si te das cuenta, esta ventana es idéntica a lo que nosotros hemos venido manejando a lo largo de este diplomado. ¿Sí? Esta ventana de inicio de crear tu formato de trabajo es muy parecido a Illustrator y a Photoshop. Pero si nos vamos a la sección de imprimir, están los formatos preestablecidos que tiene InDesign, carta, legal, tabloide, etcétera. Todos estos formatos ya los hemos mencionado a lo largo de este diplomado. Pero si nos vamos a la parte a la parte digital y si nos metemos a la sección web de InDesign, nosotros podemos encontrar la versión carta, ¿sí? Pero expresada en píxeles, el formato A4 expresado en píxeles y los formatos tradicionales del diseño web. Ciertamente, lo que tú vayas a diseñar, bien sea para web o bien sea impreso, pues ya de alguna manera ya InDesign te da los formatos preestablecidos y prediseñados. Y por supuesto, también tienes la opción de modificar un formato que esté fuera de estos patrones que están preestablecidos. Ciertamente tenemos que hablar que cuando nos referimos al formato, tenemos que hablar de los formatos básicos que nosotros normalmente conocemos. Si es revista, bueno, esta puede ser carta o letter. Si es un diseño de prensa, normalmente se utiliza un formato tabloide. Si es para diseñar un folleto, normalmente se utiliza un formato carta o letter, aunque este puede variar un poco en cuanto el tamaño preestablecido de carta. Pero si nosotros vamos a diseñar cuentos infantiles, el formato puede ser mucho más libre. Normalmente los formatos para cuentos infantiles son cuadrados. Si nosotros vamos a diseñar un catálogo de ventas, el formato también puede ser libre. Eh, Sin embargo, este puede ser cuadrado para, digamos, hacer un poco más atractivo el formato. O si no, este puede ser en formato de desplegable. Normalmente cuando se trata de vender un producto o un servicio, se utilizan formatos que estén fuera de los tradicionales, ¿sí? Um, Aunque normalmente se está utilizando para efectos digitales los formatos tradicionales cuando se pretende diseñar un catálogo de ventas. También para cuentos infantiles se utilizan otros formatos distintos a los tradicionales porque el formato debe ser atractivo para los niños, debe ser algo adecuado para sus manos, para la vista y todos esos elementos van a variar dependiendo a quién vaya dirigido el diseño. Cuando se trata de diseñar un poemario o novelas, el formato puede ser media carta o medio letter que es el formato normalmente que se utiliza. Sin embargo, el formato de novela puede ser incluso hasta un poco más pequeño que media carta. Este formato normalmente varía dependiendo de la cantidad de información que tenga ese poemario o esa novela. Los formatos ISO son importantísimos porque ellos garantizan eh, digamos, la normalización de los formatos. Y cuando hablamos de formatos ISO, tenemos que referirnos a la Organización Internacional de Estandarización, donde en ellos, en esta organización, están ya preestablecidos los formatos que nosotros normalmente utilizamos a diario. Formatos A1, A2, A3, A4, etc. Estos formatos van a tener un paralelismo, vamos a llamarlo así, con los formatos tradicionales como letter, legal, tabloide y muchos otros. Por supuesto, tenemos que hablar de la tipografía y en este aspecto vamos a hablar de la visibilidad y la legibilidad, la jerarquía, el kerning y el tracking, y vamos a hablar también del interlineado. Vamos a ir
abordando cada uno de estos aspectos. Dentro de la visibilidad versus la legibilidad, yo tengo acá algunas premisas que las voy a leer y algunas de ellas las voy a explicar. Lo primero, cuando nosotros eh, diseñamos cualquier cosa, todos los elementos de un diseño son visibles, por muy pequeños que estos sean, por muy pequeños que estos lleguen a ser dentro de un diseño, todos los elementos de alguna manera son visibles. El texto debe ser técnicamente legible. No es lo mismo que sea visible a que sea legible. Legible es que se pueda leer, ¿sí? Un texto chiquitico se puede ver, pero no necesariamente se pueda leer. Entonces, eso es fundamental dentro de un diseño. El texto debe ser legible, y vuelvo y repito, en tamaño y color. El color debe permitir que el texto se lea, y eso es importantísimo dentro de una publicación. Los contrastes entre fondos y textos deben ser siempre altos. Tú debes procurar siempre que el contraste entre el fondo y el color del texto siempre sea alto. Eh, en clases anteriores hemos hablado de los formatos de los contrastes que pueden ser intermedios, pueden ser contrastes bajos, pero yo te recomiendo que el contraste entre el fondo y el texto para el diseño editorial en particular sea siempre alto. Nunca uses texto amarillo sobre fondo blanco. Y esto es una premisa y una ley prácticamente universal, ¿ok? El texto amarillo sobre fondo blanco se pierde. El texto también debe ser legible según la selección tipográfica. Eso es fundamental, porque si tú utilizas una tipografía extremadamente rebuscada, con muchos adornos, con muchos ornamentos, y que sea poco legible, porque sea muy enredada, porque sea muy difícil de descifrar, entonces es una tipografía que no sirve. Siempre tienes que procurar que la tipografía que tú selecciones para ese diseño sea lo más legible posible para esa página, para ese folleto o bien sea para el diseño editorial que tú estés realizando. En cuanto a la jerarquía, Bhaskaran también nos dice, ¿verdad? Que para la jerarquía tomamos en cuenta necesariamente los tamaños, ¿verdad? Tamaños para títulos, el título debe ser mucho más grande que el subtítulo o los subtítulos, debe ser un poquitico más pequeño y este a su vez debe de ser más, el bloque de texto debe ser más pequeño que el subtítulo. Eso es importantísimo. Tiene que haber una diferencia entre la jerarquía de cada uno de estos elementos, títulos, subtítulos y bloques de texto. Esto ayuda a que el lector pueda determinar o pueda, digamos, entender que hay cosas que destacan y hay otras que no tanto. Otra cosa que es importante dentro de la jerarquía son las informaciones destacadas. Son aquellas informaciones que están puestas dentro de un recuadro de color. Eso es lo que se llama información destacada. Entonces, ¿qué dice Bhaskaran en cuanto a la jerarquía? Que hace referencia a los diferentes estilos tipográficos empleados por el diseñador para guiar al lector por la maquetación. Maquetación es un término, digamos, nuevo que estamos introduciendo dentro de este diplomado que nos va a llevar a un término exclusivamente relacionado con el diseño editorial. Fíjate, si nosotros nos enfocamos en esta imagen que tenemos acá, nosotros podemos ver que hay distintos tamaños tipográficos, que es lo que nos hace ver que hay distintas jerarquías dentro del diseño, pero también hay distintas jerarquías a nivel de imagen, y eso es importante. La jerarquía no solamente es tipográfica, también es a nivel de imagen. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver que existe, ¿verdad? El título, el subtítulo, lo tenemos acá y tenemos acá los bloques de texto, ¿sí? Con una jerarquía acá importante de este elemento acá que destaca. Pero también hay jerarquías de imagen, una más grande que destaca por encima de todo este diseño de esta página y una más pequeña con una pequeña nota aquí abajo. Entonces, eso debes de tomarlo muy en cuenta a la hora de elaborar un diseño editorial. Cuando hablamos de kerning y tracking, tenemos que hablar del interletrado o espaciado entre letras. ¿Ok? En ambos términos nos referimos al interletrado, pero hay una leve diferencia entre el kerning y el tracking. Entonces vamos a hablar de estos dos términos
por separados. Tenemos que hablar que el interletrado puede ser abierto, puede ser normal o puede ser cerrado, ¿ok? Indistintamente de cómo tú decidas que lo vas a utilizar dentro del diseño, nosotros podemos encontrar estas tres categorías. El kerning, ¿verdad? Es el ajuste visual del interletrado que va de la mano con consideraciones estéticas y visuales del texto. Normalmente el kerning se utiliza para tú hacer el ajuste del espacio entre letras con un propósito estético, con un propósito de cerrar o abrir los espacios para que éste se vea mejor, ¿sí? Normalmente el kerning se utiliza eh, en logotipos, que es donde más nosotros podemos evidenciar el ajuste del kerning. Y cuando nosotros hablamos del tracking, es cerrar los espacios del interletrado para que el texto pueda caber en un espacio determinado. Es decir, el tracking se utiliza para tú hacer o forzar de alguna manera a ese bloque de texto o a ese título o a ese subtítulo para que él pueda entrar dentro de un espacio que ya tú hayas predeterminado. Cuando nosotros estamos en presencia de una palabra que no tiene kerning, entonces nosotros podemos ver que hay algunas letras que están muy separadas. Hay fuentes que digamos, por normalidad de la creación de esta fuente, ella viene con ciertos aires visuales que son necesarios, que ellos necesitan ser ajustados, ¿ok? Cuando nosotros establecemos un buen kerning dentro de una palabra, entonces nosotros comenzamos a cerrar los espacios. Entonces aquí tenemos la diferencia sin kerning y con kerning. Cuando nosotros aplicamos el kerning, nosotros le damos el aire necesario a cada una de esas letras para que ella se vea visualmente mucho más estética, mucho mejor, ¿sí? A diferencia de acá, que está mucho más abierto. Cuando nosotros utilizamos el tracking en InDesign, nosotros lo vamos a encontrar en la parte superior del menú de InDesign con esta ventanita, vamos a llamarlo así. Cuando está en 0, él está completamente normal. Si nosotros queremos digamos, abrir ese tracking, él va de 10 en 10, 10, 20, 30. Entonces él se va a ver mucho más abierto. Y caso contrario, si nosotros lo queremos cerrar, menos 10, menos 20, menos 30, entonces él se va a cerrar. Cuando hablamos del interlineado, tenemos que hablar del espacio entre líneas. En la mayoría de los casos se usa en calidad de automático. El interlineado, el espacio entre las líneas, normalmente InDesign ya te viene con una calidad, un valor preestablecido que se llama automático, que es el que normalmente se usa, ¿sí? Eh, lo que sí yo recomiendo es que cuando el interlineado se cierra, es decir, que tú lo vas a cerrar un poquitico más, eh, él debe usarse tanto en bloques de texto como título de la siguiente manera, ¿verdad? Si tú vas a utilizar un punto tipográfico de 12, por ejemplo, debes utilizar en este caso un interlineado de 12, ¿sí? Que sea igual, que sean igual estos dos valores, tanto el punto tipográfico como el interlineado. Cuando nosotros utilizamos el interlineado automático, él está un poco por encima del interlineado mínimo que te estoy sugiriendo en esta diapositiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si tú estás utilizando una tipografía en 12 eh, y le colocas un interlineado en automático, él te va a decir el valor del interlineado, te lo va a colocar en 14 o en 15 aproximadamente. Si tú quieres cerrar ese interlineado para que se vea un poco mejor, un poco más ajustado el texto, yo te sugiero que lo mínimo que tú le pongas sea 12 y 12, ¿ok? Lo mismo si lo vas a utilizar para un título. Si tú vas a utilizar un título en 24, 26, 32, tiene que ser, por ejemplo, 24 en punto tipográfico y el interlineado también en 24, ¿ok? Normalmente el interlineado se abre para informaciones destacadas, ¿sí? Si tú vas a meter un texto dentro de un recuadro, dentro de un marco o lo que sea, el interlineado muchas veces se abre
un poco o mucho por consideraciones estéticas, y esto se ve muy bien dentro de un diseño editorial. Estas consideraciones estéticas normalmente las utiliza el diseñador como una herramienta para, digamos, para darle aire a esa publicación, para hacer una pausa visual, para generar un elemento disruptivo dentro de ese diseño. Normalmente esa pausa visual, esos interlineados que normalmente se ven en las publicaciones, es con ese propósito y con ese fin. La maquetación, este término nuevo que tenemos que empezar a familiarizarnos con este término de aquí en adelante. Entonces, lo primero que vamos a decir es qué es. Y Ambrose y Harris, en Fundamentos del Diseño Creativo, nos dice lo siguiente: es la disposición de los elementos del diseño en relación con el espacio que se dispone. Vamos a ver otra frase, ¿verdad? El objetivo de la maquetación es presentar los elementos visuales, textos, imágenes, colores y formas, de modo que permita al lector recibirlos con el mínimo esfuerzo. Es decir, que en la maquetación o el objetivo de la maquetación es facilitarle la lectura al lector. Eso es lo más importante, o eso es lo que más debes de tomar en cuenta a la hora de establecer una maquetación en un diseño. Que al lector se le facilite la lectura de esa publicación. ¿Ok? Entonces, los elementos, para poder lograr esto, los elementos se distribuyen mediante una retícula. ¿Qué es la retícula? ¿Ok? Bueno, vamos a definir lo que es una retícula. Es la estructura de partida sobre la cual se construye el diseño. Cumple el objetivo similar al de los andamios usados en la construcción de edificios y sirve de apoyo y referencia para colocar los elementos en la página con una precisión difícil de conseguir a simple vista. Esto es importantísimo, porque si tú no estableces una retícula dentro de ese diseño editorial, colocar los elementos a simple vista te va a costar muchísimo más realizarlo. Entonces, la retícula es un apoyo adicional que tiene el diseñador gráfico para poder desarrollar un diseño editorial. Y esto es importante. Fíjate, si nosotros tenemos una retícula que bien pueda ser de 2 o 3 columnas, en ellas, en ambas, tenemos que, digamos, em, distinguir los elementos básicos. Primero, la parte superior puede ser el cabezal o puede ser una cornisa o puede ser ambas cosas, ¿ok? Hay páginas que solamente tienen cabezal, que ese cabezal normalmente está identificado con un texto o con un título. También ese cabezal puede estar identificado con una cornisa, ¿sí? Que es de repente un cintillito o una palabra muy pequeñita que esté puesta allí con una línea, con algo muy delicado. Eso normalmente se le llama cornisa, o simplemente puede tener ambos elementos, un título o puede tener una cornisa también. ¿Ok? También en estas retículas, estos espacios es lo que nosotros llamamos como columnas. El espacio entre una columna y otra es lo que se conoce como medianil, y tenemos la caja o la mancha, que es todo el sector que va desde la zona del margen hacia adentro. Toda esta zona que va desde aquí hacia adentro, desde aquí hacia adentro, desde aquí y desde aquí es lo que se conoce como mancha o caja. Fíjate, algo que te puede cuestionar es el hecho de cómo hacer un diseño lo más dinámico posible o lo más atractivo posible con una retícula. Y yo te digo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer teniendo una retícula como estructura de tu diseño editorial. Sencillamente tú tienes que, una vez que tú tengas establecida la retícula de 2 o 3 columnas, o si son 5 columnas o lo que sea, yo te sugiero que tú empieces a mover los elementos y a establecer los equilibrios. Y aquí van imágenes, estas dos imágenes acá te van a generar movimiento, y a su vez esta imagen en un libro abierto, vamos a suponer que esta imagen que nosotros tenemos acá o este gráfico que nosotros tenemos aquí es un libro abierto. Esta imagen a su vez te genera un peso que le va a dar dinamismo y composición a esa página que tú vayas a diagramar, ¿verdad? Fíjate, si nosotros vemos este mismo escenario, pero en 3 columnas, bueno, es lo mismo, ¿no? Tú tienes que jugar con los espacios,
jugar con los elementos de manera que tú vayas estableciendo equilibrios visuales dentro de esa página abierta, y eso te va a permitir ser mucho más dinámico a la hora de diseñar una página abierta. Algo que es importante dentro del diseño editorial es siempre evaluar el conjunto, siempre tratar de imaginarte cómo puede verse esa página abierta, siempre tú colocarte en la posición del lector para que ese proceso de maquetación que tú hagas dentro del diseño sea mucho más legible y mucho más fácil a la hora de la lectura. Si nosotros nos encontramos con un periódico abierto, que normalmente cuando es formato tabloide se trabaja a 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, y hay 2 o 3 noticias, 4 noticias dentro de una misma página, bueno, también es indispensable ser lo más dinámico posible en los títulos, en las imágenes, y hacer que ese texto se mueva. Títulos, títulos, imágenes y texto. Y que estas imágenes a su vez, ¿verdad?, te vayan estableciendo equilibrios visuales. Y si la página es de 4 noticias, bueno, de igual manera, 3 columnas, una fotografía con su título acá, lo mismo acá y lo mismo acá. Que este equilibrio se establezca por los pesos visuales de las imágenes y el texto. Fíjate, si nosotros vemos este ejemplo de elementos básicos del diseño, que tú lo puedes conseguir en tu tablero Trello, la puedes conseguir esta guía que te puede servir de consulta para tus clases y para todo lo que es tu formación como diseñador gráfico. Nosotros podemos ver en esta guía cosas que estoy revelando en esta clase, ¿verdad? Cómo se diseñó la retícula o la estructura de esta guía, ¿ok? 2 columnas anchas y una columna mucho más pequeña para, eh, digamos, romper con la formalidad de las 2 columnas grandes, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve esta columna pequeña? Bueno, para yo ir variando los tamaños, colocar algunos textos allí que sean de menor jerarquía dentro del diseño y para que a fin de cuentas se establezcan movimientos. Vamos a ver otro acá. Fíjate que la imagen, por supuesto, es una guía dirigida a estudiantes de diseño o diseñadores. Tiene que ser lo más dinámica posible, que tenga muchos movimientos, que se juegue con espacios vacíos, ¿sí? Eso es importante dentro de este tipo de publicaciones, ¿verdad? Pero si nosotros revelamos nuevamente la estructura, allí la tenemos. Vamos a ver un tercer ejemplo acá. Fíjate, se juega con el dinamismo, el peso de las imágenes es importante, el juego tipográfico y de los bloques de texto es importante, pero a fin de cuentas todo está contenido dentro de esa retícula. En cuanto a los estilos, bueno, vamos a hablar acerca de los estilos. Los estilos de publicaciones pueden ser muchas, ¿ok? Turismo, deportes, gastronomía, farándula, puede ser académico, puede ser investigación, arte, tecnología, videojuegos, corporativo, el que tú quieras. El estilo puede ser sencillamente el que tú quieras o el que tu cliente decida tener cuando él te contrate como diseñador, ¿verdad? Lo primero que tienes que preguntarte al momento de establecer un estilo editorial es quién va a leer esa publicación, ¿ok? Cuando ya tú tengas esta respuesta de quién va a leer esa publicación, bueno, sencillamente estableces el estilo. Y recuerda lo que te he dicho siempre, la versatilidad es un arma muy poderosa con la cual contamos los diseñadores. Si tú eres un diseñador mucho más versátil en cuanto a los estilos, eso habla muy bien de ti. ¿Okay? Yo te invito a que sea el cliente o el tema o el público, en este caso, el que deba imponer el estilo y tú te ajustas a la necesidad del cliente o a la necesidad del lector. ¿Okay? Y eso te va a hacer un diseñador muchísimo más versátil. Fíjate acá, aquí tengo algunos ejemplos clásicos de diseño editorial. Y aquí tengo a National Geographic. National Geographic hoy en día lo conocemos más como un canal de televisión, como Nat Geo, pero sencillamente National Geographic en cuanto a, a producción editorial es una referencia mundial. Fíjate, el marco amarillo de National Geographic presente en la revista. Estas son 2 portadas, ¿ok? Y fíjate cómo y de qué manera ellos manejan la portada, donde la imagen
está por encima del logotipo de la revista. Eso le da muchísimo dinamismo a al diseño de la portada y fíjate cómo manejan los elementos de una manera sencilla, ¿no? Es sencillo y al mismo tiempo es interesante lo que ellos plantean acá, de una manera muy limpia, con unos textos bastante destacados incluso acá, que no se pierden, que todo se lee y con un remate acá de tres títulos o tres llamados que son parte del contenido interno de la revista. ¿Okay? Lo interesante acá es lo atractivo, ¿no? Cómo esta bolsa plástica tiende a confundirse con un iceberg. Entonces, eso es importante a nivel conceptual del diseño de la portada, ¿ok? Si la revista está orientada a diseñadores, pues por supuesto tiene que ser una revista atrevida en cuanto al uso de los recursos gráficos, ¿ok? Los títulos, las capitulares, la disposición de las columnas, los interlineados, los espacios, es decir, es una revista eh, dirigida a diseñadores y por supuesto tiene que ser, tiene que verse eh, que el diseñador o quien diseña la revista tiene que verse de una manera que él juegue con los elementos del diseño, ¿ok? Entonces, dependiendo a dónde vaya dirigida esa revista, pues por supuesto la tendencia va a ser completamente diferente, ¿ok? Lo mismo pasa acá. Si es una revista dirigida a un sector irreverente, ahí está. Fíjate, títulos que destacan muchísimo dentro dentro de la conformación o dentro del diseño de esa tipografía, imágenes que llaman la atención, espacios vacíos, ¿sí? Esos espacios vacíos normalmente le van a ofrecer aire a ese diseño editorial y sencillamente dependiendo de la dirección que vaya a tener esa producción editorial, pues por supuesto el diseño tiene que ser reflejo de eso. Si es un diseño corporativo, y aquí tenemos un tiro de un folleto para la empresa Daikin, donde ellos promocionan, pues sencillamente productos que muchos de ellos requieren información y necesariamente Daikin como empresa necesita vender esos productos. Entonces aquí tenemos el tiro, donde tenemos portada y contraportada. Entendemos que esto es un folleto que está doblado en dos partes, es una especie de díptico, vamos a llamarlo así, y en el retiro tenemos la información interna, donde sí, ahora sí se explica los nombres de los productos, la descripción, las partes del producto, ¿okay? Los features o las características del producto, y eso es importantísimo a la hora de vender un producto, donde quien vaya a leer esta información se vea en la motivación de comprar este producto. En otros propósitos, por ejemplo, acá en esta producción editorial de Álvaro Sotillo, donde se promueve la emblemática de Herr Leufred en este diseño de este libro, bueno, por supuesto, la temática es completamente diferente. El diseño es minimalista completamente, donde si tú pasas página a página este diseño de este libro, vas a conseguir un diseño sumamente minimalista, sumamente muy bien hecho estéticamente, ¿sí? Pero que ciertamente va orientado a la exposición de un trabajo gráfico de Herr Leufred, ¿ok? En este libro, pues nosotros vamos a conseguir, pues por supuesto, muchos trabajos gráficos de inmensa calidad y que, por supuesto, lo que te quiero mostrar con estas imágenes es que la tendencia o el tratamiento gráfico es completamente diferente. No es lo mismo diseñar un catálogo corporativo donde tú estás vendiendo productos o a que tengas que diseñar un libro donde tú realices una galería o una exposición de unos trabajos artísticos. El tratamiento gráfico es completamente diferente. Si nosotros nos encontramos con un folleto donde se vendan, pues, donde se venda el propósito de cómo asar perfectamente un bistec, bueno, el tratamiento es completamente diferente. Pero a su vez, este folleto, el objetivo final de este era vender el asador. Este asador que es digamos, el instrumento que te permite hacer la cocción eh, de la carne asada, es lo que finalmente este folleto pretende venderte. ¿Okay? Entonces,
el tratamiento es completamente diferente, donde hay imágenes destacadas del producto, personas que están este, haciendo uso del producto en sí y que este producto interviene en el texto, participa, ¿sí? Donde hay elementos que destacan, ¿ok? El tratamiento entonces gráfico es completamente diferente. Y si el desplegable o la revista es relacionado con una revista que tiene que ver con política, ventas a nivel internacional, o todo lo que es esa parte empresarial y comercial de las empresas. Bueno, pues por supuesto que el tratamiento estético y gráfico de esa revista o esa publicación tiene que ser completamente diferente. Tiene que verse en ese trabajo gráfico que tú hagas la tendencia, tiene que verse el estilo. ¿Ok? En cuanto al contenido de este módulo 5, bueno, nos vamos a encontrar en primer lugar con ejercicios preliminares. Yo te voy a colocar algunos ejercicios donde vamos a trabajar directamente en InDesign para que tú aprendas a moverte en InDesign. ¿Ok? Y ya te vas a dar cuenta que trabajar en InDesign es sumamente sencillo. ¿Ok? Luego, como primer ejercicio, bueno, o como segundo ejercicio, porque el ejercicio preliminar es un ejercicio. Como segundo ejercicio vamos a tener el diseño de un brochure o un folleto informativo de 4 páginas, ¿ok? Ya después yo te daré cuáles van a ser las pautas para desarrollar este diseño de este folleto. Luego vamos a diseñar un catálogo de ventas de 4 páginas que es muy diferente a un folleto informativo, ¿ok? Las características entre entre un folleto informativo y un catálogo de ventas es completamente diferente. El tratamiento gráfico es diferente y cada una de estas diferencias la vamos a ver tanto en las clases prácticas como en las clases teóricas de cada uno de estos temas. ¿Ok? Y finalmente, como nuestro proyecto final va a ser el diseño de una revista a 16 páginas. Yo te voy a explicar cómo vas a elaborar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de diseño, cómo vas a elaborar una revista de 16 páginas. ¿Ok? Y esto va a ser un proyecto sumamente interesante para tu desarrollo dentro de esta academia y por supuesto que esto signifique tu desarrollo como diseñador gráfico a nivel profesional. Bueno, ya con esta clase teórica de nociones básicas me voy despidiendo porque ya nos vamos a meter de lleno con los ejercicios preliminares en la próxima clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.